Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación y el lenguaje. Para esto es necesario tener información relevante sobre algunos términos que se utilizarán dentro de la comunicación. Y bueno, pues vamos a comenzar con la introducción a este tema. Eh, Bueno, me presento, soy la maestra Alma Esparza García y quisiera comenzar con la definición de lingüística. La lingüística es una disciplina que estudia el funcionamiento de las lenguas, su estructura, su adquisición, sus orígenes, su evolución. El objeto de estudio de la lingüística es la lengua. Y bueno, una vez que llegamos a este término, me gustaría diferenciar entre tres, tres términos que se llegan a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y habla? Bien, pues la lengua es el idioma como tal. También se podría definir como los signos o códigos con los que se comunica los seres humanos. Y como ejemplos, pues son los idiomas, pues el alemán, el español, el francés. El lenguaje es el proceso cognitivo por el que pasa el ser humano para poder codificar y decodificar esa lengua. Entonces, el lenguaje es aquel proceso en donde interviene el cerebro para entender esos signos, para adquirir ese lenguaje y entonces eh, lleva cierta estructura, se aprenden signos, se aprenden señales, etc. Y por último, el habla como tal, pues es la emisión de sonidos. Una vez que ya quedó claro cuál es la diferencia entre lengua, lenguaje y habla, quisiera explicar rápidamente algunas ramas de la lingüística como tal, porque para poder analizar el lenguaje tenemos que ser conscientes pues las diferentes formas de analizarlo. Vamos a empezar con fonética y fonología. La fonética y la fonología estudian los sonidos, la parte mínima del lenguaje. Hay una diferencia muy estricta entre fonética y fonología, pero no me quiero detener aquí. Nos vamos únicamente con el estudio de los sonidos. En la morfología estudia la estructura de las palabras. La sintaxis estudia la estructura, pero de las oraciones. La semántica se dedica a analizar los significados de distintas palabras. Por ejemplo, la palabra planta, si la buscamos en el diccionario, ¿cuántas acepciones va a tener? Planta como hierba, planta como un edificio, etcétera. Y por último, la pragmática estudia el lenguaje en un contexto, cómo es que el lenguaje tiene una cierta relación con los usuarios y las circunstancias. Entonces, prácticamente la pragmática estudia el contexto en donde se da el lenguaje. Una vez que ya tenemos estos 5 formas de analizar el lenguaje, vamos a hablar sobre la comunicación como tal. Bien, por ahora nos vamos a quedar con estos términos, vamos a hacer un ejercicio y continuaremos con la segunda parte de este tema.